You got me like, oh, yeah, you make me feel so alive. You got me like, oh. Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación. ¿Listos para compartir la tremenda enseñanza que Dios puso en mi corazón? Ahí donde estás con tu familia, con un amigo o solo, concéntrate como nunca a los próximos minutos, porque sé que Dios va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. El tema que Dios puso en mi corazón tiene como título: lo más fácil es complicarlo todo. Y este es un mensaje que nos va a traer una gran enseñanza acerca de cómo a veces nosotros nos dejamos engañar y tomamos aparentemente la mejor decisión y resultamos tomando las peores. A veces creemos que lo fácil es lo más seguro y resulta que no siempre, o por lo menos no lo es. Y esta palabra es tan maravillosa porque el propósito es que entendamos nosotros que no siempre lo fácil es lo que nos va a traer bendición. Y que si alguien de pronto se ha equivocado en diferentes áreas de su vida, precisamente tomando esas decisiones que parecían las más correctas, las más fáciles, y terminaron complicando todo lo demás, puedan volver a encaminarse, puedan volver a retomar ese camino correcto. Entonces, ¿preparados? ¿Listos para esta tremenda bendición? Lo más fácil es complicarlo todo. Y vamos a mirar varios ejemplos, al menos 4 ejemplos en la Biblia, de cómo teniendo la oportunidad de disfrutar la bendición, de disfrutar los privilegios, de heredar realmente las promesas, de tener ese respaldo de Dios, tomaron la decisión precisamente de perderlo todo. Tomaron la decisión precisamente de desviarse por ese atajo que no los hizo llegar más rápido, sino que los extravió por completo. Entonces, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, dice lo siguiente: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Dios vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces yo les pongo la bendición, pero también les advierto de la maldición. Les pongo el camino de la vida, pero también hay un camino de la muerte. Les pongo el camino de hacer las cosas correctas, pero también les enseño cuáles son los caminos que los quieren llevar a hacer las cosas incorrectas. Si toman el camino correcto, tienen la bendición. Si toman el camino correcto, tienen la vida. Si toman el camino correcto, tienen la promesa. Pero si toman el camino incorrecto, entonces heredarán la muerte, heredarán la maldición y heredarán prácticamente ese dolor, ese sufrimiento. Y ¿saben ustedes algo tremendo? Porque este pueblo que estaba siendo sacado de Egipto para ser introducido en la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que representaba libertad, herencia, la tierra que los llevaría a tener un mejor bienestar y a dejar una mayor bendición a sus propias generaciones, una tierra en donde Dios se iba a gozar tan grandemente de cumplir con ellos esa promesa tan hermosa que les había dado desde los tiempos de Abraham, donde Dios los iba a restaurar, los iba a consolar, los iba a ministrar, los iba a guiar, los iba a bendecir de formas tan increíbles. Pero ellos decidieron lo contrario. Toda esa generación decidió la maldición. Toda esa generación decidió la muerte. Toda esa generación decidió no obedecer lo que Dios les estaba mandando, lo que Dios les estaba indicando. Toda esa generación prefirió endurecer su corazón. Toda esa generación prefirió irse por el camino contrario. Toda esa generación resultó murmurando, resultaron desafiando, resultaron rebelándose, resultaron prácticamente dañando todo ese propósito y todo ese camino. Solo unas pocas personas lograron escoger la bendición, lograron escoger la vida, lograron escoger lo correcto, y fueron precisamente los que entraron y disfrutaron de toda esa tierra
de bendición para sus vidas. Fueron los que vieron la gloria de Dios aún en los momentos difíciles. Fueron los que vieron cómo se cumplieron las promesas de Dios aún en los momentos de adversidad. Fueron los que vieron cómo Dios realmente cumplió a cabalidad y a plenitud lo que les había precisamente prometido desde los tiempos de Abraham. Pero miren ustedes lo que Dios dice: escojan, les doy la bendición. Quiero que tomen la bendición, pero también hay una maldición. No quiero que tomen la maldición, porque los que van a sufrir son ustedes. A los que les va a ir mal es a ustedes. Los que se van a demorar más son ustedes. Los que van a complicar las cosas son ustedes. O sea, tengo una manera fácil y es a través de lo que es correcto. Tengo una manera fácil y es a través de lo que significa realmente la obediencia. Tengo una manera fácil y es precisamente el que tomen las mejores decisiones. Yo les quiero ayudar, yo les quiero enseñar, yo les quiero mostrar, yo los quiero guiar. Pero ¿saben algo? Increíble y paradójicamente, ellos tomaron aparentemente el camino más fácil, y era devolverse. El camino aparentemente más fácil, y era dudar. El camino aparentemente más fácil, y era murmurar. El camino aparentemente más fácil, y era rebelarse. Lo cual llevó a que de 40 días se convirtieran en 40 años. Lo cual los llevó a dar vueltas en un solo círculo. Y lo cual los llevó a morir en el desierto y no entrar a esa tierra prometida. ¿Saben? Esto no se puede seguir repitiendo. Esto es lo que realmente Dios no quiere que se siga repitiendo en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Por eso es importante que aprendamos de esos pocos que tomaron la decisión correcta, como fue Josué y Caleb y todas esas generaciones que nacieron precisamente en el desierto, de la generación que desobedeció al Señor. De cómo ellos sí lograron escuchar verdaderamente la voz de Dios y lograron poner por obra las direcciones, las indicaciones, la voluntad de Dios para sus vidas, en cada área, en su parte espiritual, en su parte emocional, en su parte física, en todo su ser espiritual, mi cuerpo. Y obviamente hubo luchas, obviamente hubo necesidades, obviamente hubo grandes batallas, grandes guerras, grandes desafíos, pero Dios estuvo con ellos. Dios siempre les dio su respaldo, Dios siempre les dio la victoria y Dios siempre cumplió con ellos sus promesas. Entonces, ahora tenemos otro ejemplo tremendo. Y este es increíble porque este está en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que dice de la siguiente forma: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de orgullo y de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, porque espanto serás y para siempre dejarás de ser. Los grandes eruditos de la palabra, los grandes estudiosos de la Biblia, al profundizar estos pasajes, que obviamente son muy proféticos y tenían que ver con reyes, con reinos y con imperios, con tiempos de la historia, han llegado a la conclusión de que esto que está hablando aquí en el capítulo 28, 13 en adelante, habla del momento exacto en que Satanás fue creado. Pero ¿saben ustedes algo tremendo? Porque él no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel, querubín protector, luz de la mañana. Y la forma en la que él fue creado fue increíble.
Porque la Biblia nos dice que Él fue creado en medio de las piedras más increíbles del universo, no de la tierra, del universo. Él fue creado en medio de la alabanza, con tamboriles, con flautas, en medio de regocijo, en medio de una fiesta. Él fue creado con un esplendor especial, con un resplandor especial. Él fue creado con una posición muy especial. Era un querubín protector, alguien que iba a estar demasiado cerca al Creador de todas las cosas, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Él fue una persona con una autoridad, porque tuvo al mando millones, billones, no sé cuántos ángeles allí en el cielo. Era prácticamente parte de lo que era la guardia de Dios, de esa parte del anillo más cercano de seguridad de nuestro Dios. También hizo parte de la alabanza y de la adoración en el cielo. Él tenía un lugar de muchísimo privilegio, admirado por la mayoría de todos los demás seres creados. Y Dios le dio ese privilegio, Dios le dio esa oportunidad, Dios lo bendijo de esta forma tan especial. Y no siendo suficiente, un día Él consideró, a causa de su esplendor, a causa de su influencia, a causa de su posición, a causa de su hermosura, a causa de su autoridad, Él consideró que podía ser mejor que Dios. Él consideró que podía sustituir a Dios. Él consideró que podía ocupar el lugar de Dios y que incluso podía tomar mejores decisiones que las que Dios estaba tomando. Porque una de las cosas que lo llevó a confirmar y a reafirmar la decisión de rebelarse fue cuando escuchó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hablar acerca de la forma en la que iban a crear al ser humano, a la humanidad, a ti y a mí. Y entonces eso lo llenó de muchísima envidia, eso lo llenó de muchísima odio en su corazón, porque Él no estaba dispuesto a permitir que otro ser fuera creado, y mucho menos si llegaba a ser más especial que Él. Pero miren ustedes que Él era más especial de alguna forma que muchos otros ángeles. Y sin embargo, muchos otros ángeles lo aceptaron. Muchos otros ángeles estuvieron de acuerdo, porque el amor de Dios era para todos de una forma tan abundante y tan especial, a pesar de que existieran privilegios, posiciones y de que existieran como estas excepciones en su creación. Pero se sentían amados todos, se sentían todos con la libertad de tener acceso a esa presencia de Dios. Dios era para todos de una forma muy especial. Sin embargo, este querubín no lo aceptó y consideró que el camino más fácil era derrocar a Dios, era levantar un golpe de estado contra Él. Y de acuerdo a su autoridad y a su influencia, logró meter la idea en el corazón de más de la tercera parte de los ángeles de rebelarse contra Dios. La tercera parte de los ángeles se unieron a Él para derrocar a Dios. Yo me imagino que Él les prometió demasiadas cosas. Yo me imagino que Él los sedujo de una forma tan increíble. ¿Y por qué los ángeles cedieron? Porque ahí está la connotación de lo especial que era realmente este ser, de la forma en la que Dios lo creó, en la que Dios quiso compartir, voy a decirlo algo de una forma tremenda, un poquito de su gloria, un poquito de su esencia. Qué tremendo es eso, ¿no? Y todos sabemos cómo terminó esta historia, porque el golpe de estado se dio, la rebelión se dio, pero no lo lograron, jamás. El pecado no pudo reinar, la rebelión no pudo reinar, el orgullo no pudo reinar, y de esta forma, al contrario, fueron vencidos y fueron expulsados de ese Edén allá en el cielo, de ese paraíso allá en el cielo.
Y vinieron a dar aquí, a este planeta, vinieron a dar aquí, a esta tierra, a estas atmósferas, a estos cielos. Pero él perdió su hermosura y se convirtió en un monstruo, en un espanto, dice la palabra de Dios. Y prácticamente que fue arrojado, arrastrado. Qué cosa tan tremenda. Perdió los privilegios, perdió la posición, perdió absolutamente todo lo que Dios le había dado, lo que Dios le había regalado. Tomó el camino más fácil para llegar al poder. Tomó el camino más fácil para tratar de imponer su voluntad, que fue lo que lo complicó todo y terminó convirtiéndolo en Satanás. Terminó convirtiéndolo en ese ser que ya está condenado, incluso el infierno está esperándolo y será cuestión de tiempo para que él sea arrojado allí y sea el primero prácticamente. Qué increíble es esto, qué cosa tan tremenda es lo que estamos hablando aquí en esta hermosa mañana, en este tiempo tan especial. De ser algo tan bonito a ser algo tan feo, de ser algo tan privilegiado a perder todos los privilegios, de ser algo tan especial a terminar siendo un espanto y un hazmerreír de alguna forma. Qué cosa tan tremenda. Ahora tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios y está en Génesis capítulo 2 versículo 12 en adelante. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también edelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, de todos los frutos, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, miren ustedes, tremendo, porque Dios creó al hombre, Dios creó la humanidad a través de Adán, a través de Eva. A esos dos personajes que Dios puso en el paraíso aquí en la tierra, en el jardín del Edén aquí en la tierra, un lugar muy especial, un lugar que era rodeado por 4 ríos de los mejores, donde no les iba a faltar absolutamente nada, hasta oro, y el mejor de todos estaba allí, dice la Biblia. Pero también un lugar rodeado de los mejores frutos, de los árboles más deliciosos, de los frutos más espectaculares. Allí ya habían animales, allí ya Dios había creado absolutamente, había organizado todo. Y Dios puso al hombre en ese paraíso, en ese jardín. Y Dios le dice al hombre, a Adán y a Eva: pueden comer de todo, menos de este árbol, uno solo, no coman de ese, porque el día que coman de ese, heredarán la maldición. El día que coman de ese árbol, heredarán la muerte. El día que coman de ese árbol, entonces complicarán todas las cosas. Los pongo en una tierra para que la gobiernen, para que se enseñoreen, para que la disfruten, para que procreen, para que llenen la tierra, para que haya una bendición que nunca falte en ustedes, para que la comunicación que es directa con ustedes sea siempre, todos los días, ese pan diario en sus corazones. Eso fue. Dios les dio la oportunidad de ser creado de esa manera tan linda, con autoridad, con ese resplandor. Incluso los primeros hombres, Adán y Eva, fueron creados de una manera en que ningún otro ser había sido creado. Adán y Eva fueron creados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos, no está hablando en singular, sino en plural, hagamos. ¿Con quién estaba hablando? Con el Espíritu Santo y con el Hijo, con Jesucristo, quienes han sido siempre desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Algo que ni siquiera se hizo con Satanás. Algo que ni siquiera se hizo con Luzbel. Por eso fue que su corazón no pudo aceptar esto cuando lo escuchó en el cielo. Y menos de que iban a ser así de especiales. Pero qué increíble, porque esa oportunidad la tuvo el hombre. Esa oportunidad Dios se la dio a la primera pareja que puso sobre la tierra. Yo les hago esta pregunta: ¿cuántos árboles habían allí? ¿Cuántos frutos habían allá? ¿Y cuánta bendición había allí? Y yo les digo, eran miles y miles de árboles, miles y miles de frutos, de los más sabrosos para comer y para disfrutar. Solo un árbol
les dijo Dios no coman. Solo un fruto les dijo Dios no coman. Y créanme que no era precisamente porque fuera el más delicioso de todos, no era precisamente porque fuera el mejor de todos, sino por el contrario, era el que podía dañar todos los demás. Pero tenía que ser también probada la obediencia del hombre, tenía que también ser probada el libre albedrío de los hombres. Y ese árbol, atención por favor, representaba a Satanás, quien había sido arrojado y quien estaba aquí en este planeta. Porque recuerden ustedes que Él fue el que corrompió su corazón en el cielo. Él fue el que corrompió el corazón allá en el reino de Dios. Y ese árbol lo representaba a Él. Representaba ese orgullo, representaba esa falsedad, representaba ese desagradecimiento, representaba esa rebelión, representaba esa seducción de engaño, representaba la vía fácil para complicarlo todo. Representaba el querer tergiversar las buenas cosas, el querer tomar las cosas por la fuerza y aún sin los argumentos válidos, simplemente por el orgullo de su corazón. Y por eso es que la serpiente engañó a Eva y Eva engañó a Adán, pero fueron engañados por la serpiente al final de todo. Y la serpiente representaba a Satanás, ese espíritu inmundo, ese espíritu demoníaco, ese espíritu de espanto. Pero miren ustedes qué tremendo, porque el hombre voluntariamente se dejó engañar. Al hombre se le había advertido, al hombre se le habían colocado los parámetros. ¿Cómo es posible que tenga 1000 árboles o 10,000 árboles para comer y uno solo para no tocarlo, y prefiera tocar ese y no seguir tocando a los demás? Qué naturaleza tan perversa, qué naturaleza tan desagradable, qué naturaleza tan equivocada. Y ¿saben ustedes que desde ese momento en que el hombre comió de ese fruto y perdió los privilegios de seguir en el jardín del Edén, perdió los privilegios que tenía de estar en el paraíso, perdió los privilegios de seguir comiendo de esos frutos en abundancia, perdió los privilegios de la autoridad que Dios les había dado, perdió los privilegios de la posición que Dios les ha dado? ¿Y saben ustedes quién fue el que tomó eso? Pues Satanás. Porque ahora Satanás se enseñoreó de la humanidad, se enseñoreó del hombre, se enseñoreó de alguna forma de las generaciones. Entró la maldición a la tierra, entró el pecado al corazón del hombre, entró la muerte, entró ese atajo que los hizo desviar del propósito maravilloso para el cual Dios los había creado y por el cual Dios los había puesto en ese lugar. ¡Qué cosa tan tremenda! Tomaron la decisión más fácil. Vamos a comer de lo que se nos prohíbe. Y lo complicaron absolutamente todo. Pero ¿no era más fácil obedecer? ¿No era más fácil comer de miles de árboles y abstenerse de uno que ni siquiera era el mejor? Sino era precisamente el engaño, era precisamente la seducción hacia hacer lo contrario a lo que Dios les había dicho. Y así fue como la humanidad nunca volvió a ser la misma hasta el día de hoy y hasta el final. Porque esto se sigue repitiendo de generación en generación. Las cosas nunca volvieron a ser las mismas. El hombre perdió relación con Dios. El hombre perdió su autoridad. El hombre ahora tiene que, para comer algo bueno, sufrir tanto, cuando antes no era así. Hasta los dolores de parto se le multiplicaron a las mujeres. ¡Qué tremendo es esto! Entró una maldición de generación en generación a través de ellos. Hubo la separación de esa relación maravillosa de paz, de amor, de aceptación. Se perdió la imagen correcta del hombre y terminó prácticamente esclavizándose a todo lo temporal, lo pasajero y lo engañoso de esta vida. Vamos a otro ejemplo tremendo. Y este ejemplo lo tenemos ahí, en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, y nos dice la Biblia en el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y quedó embarazada y lo hizo saber a David diciéndole: estoy encinta. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Aquí encontramos otro ejemplo. Y es el ejemplo de este gran hombre, David, quien ya era rey y quien tenía tremendo palacio, quien tenía un harén de mujeres para él como esposas legítimas, quien tenía ese respaldo de Dios que lo sacó de ser un pastor de ovejas a convertirse en el hombre más influyente de la nación de Israel y respetado por todas las demás naciones. Un hombre con toda la prosperidad habida y por haber, con todo el prestigio, con toda la bendición, con todo el respaldo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y saben ustedes, un día él tomó una decisión que la consideró fácil. Tomar a una mujer para estar con ella. Pero esta mujer era casada. Esta mujer tenía un compromiso con otra persona. Y lo más triste era que la persona con la cual esta mujer estaba casada era uno de sus propios soldados. Era uno de sus propios guerreros que peleaba por él y por Israel. Pero a él no le importó esto. Él se dejó llevar por los ojos, se dejó llevar por la hermosura, por las curvas de esta mujer. Y la tomó y tuvo relaciones con ella. Teniendo tantas mujeres en su palacio, teniendo tanta bendición en su castillo, teniendo todo y que nada le hiciera falta. Pero él se empecinó, él se obsesionó por la mujer que no debía tomar, por la mujer que no podía tomar, la cual Dios no le había dado. Y se le hizo fácil por ser rey, se le hizo fácil por tener autoridad, se le hizo fácil porque como todos estaban en la guerra, nadie se iba a dar cuenta según él. Se le hizo fácil cumplir ese deseo de su carne. Y así fue como esta mujer quedó embarazada. Y luego él, para tratar de esconder ese embarazo, entonces llama a su soldado y lo manda a la casa que duerma en tiempo de guerra, pero el soldado no duerme y no va a la casa. Así que no tenía cómo justificar ese embarazo. Y de esta manera escribe una carta y se la manda con él mismo al general Joab para que lo pongan en el lugar más peligroso de la guerra y allí lo maten. Y de esa manera entonces que ella quede viuda y que no se sepa lo que realmente pasó. Que la gente diga: eso fue Joab, que cuando vino a visitar al rey la embarazó, pero lástima se murió. Ay. Y entonces, ¿qué iba a hacer David? La iba a tomar después como esposa y se iba a casar con ella, y entonces iba a quedar como el salvador, como el que iba a ser ese padrastro generoso con ese niño, con esa niña, y el que iba a rescatar o a redimir a esta mujer. Y lo hizo de esa manera. Pero ese camino que fue tan fácil para él, tráiganmela. Ese camino que fue tan fácil para él, la quiero para mí. Ese camino que fue tan fácil para él, pero nadie me lo impide, yo puedo hacerlo. Ese camino que fue fácil para él, eso Dios ni se dará cuenta. Eso Dios me lo pasará por alto. Eso Dios no dirá nada por esto. Fue lo que lo llevó precisamente a que se destruyera su familia. Fue lo que lo llevó precisamente a tener que huir precisamente del trono donde Dios lo había colocado. Fue lo que lo llevó a que se corrompieran todas sus esposas en manos incluso de un hijo de él llamado Absalón. Fue lo que lo llevó a casi perder su vida. Fue lo que lo llevó a ver cómo murieron muchas personas en su casa. Y fue lo que lo llevó a sufrir de una manera pero tan terrible y tan desagradable. Pero saben ustedes, este hombre se arrepintió. Este hombre le pidió perdón a Dios. Este hombre logró tener un arrepentimiento de corazón, pero le costó. Y este es un testimonio increíble, porque nunca más en la vida de David se volvió a repetir una situación como esta. Y es que qué ganas le iban a quedar.
con todo lo que tuvo que sufrir este hombre. El niño se le murió, una de sus hijas fue violada por uno de sus medio hermanos, el otro hermano lo mató, el otro hermano lo terminó persiguiendo y lo quería derrocar a él. Él terminó huyendo, menospreciado, insultado, maltratado, le tocó pasar necesidades, esconderse en una cueva. Mejor dicho, fue terrible todo lo que tuvo que pasar, las maldiciones, cómo se movieron de generaciones aún en su propia casa. Todo por una decisión, todo por lo que él creyó que era fácil y cómo complicó. Lo tenía todo, no le hacía falta nada. Y Dios mismo se lo recordó a través del profeta Natán. Si te hubiera hecho falta algo, me lo hubieras pedido y yo te lo hubiera dado. Pero ¿por qué hiciste esto que precisamente era lo que no debías hacer? ¿Por qué tomaste de ese fruto prohibido? ¿Por qué tomaste la decisión equivocada? Ahora voy a terminar con lo siguiente. Y es esto. Porque ya hemos hablado, imagínense, de cómo Satanás perdió todos sus privilegios. Ya miramos nosotros cómo el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida y perdió toda esa oportunidad que Dios les estaba ofreciendo. Ya miramos cómo Adán y Eva perdieron esa oportunidad y perdieron esas bendiciones tan tremendas. Y ahora nos damos cuenta cómo David, ese rey especial y maravilloso, perdió, sufrió. Y aunque se arrepintió y le fueron restauradas muchas cosas, hubo cosas que definitivamente no se restauraron y tuvo que pasar a la historia de esta manera. Pero miren ustedes algo tan maravilloso y tan especial, porque nosotros que nos hemos equivocado también, nosotros que hemos tomado decisiones fáciles en algún momento de nuestra vida, ya sea porque estamos en un momento de desesperación o porque estamos precisamente muy confiados de que nada nos va a pasar y de que lo podemos hacer, simplemente porque tenemos el dinero, tenemos la influencia, o tenemos el poder, o simplemente porque creemos que es la única salida para mejorar las cosas rápidamente. ¿Cuál es la esperanza para nosotros? Y esto es lo que he dejado para el final. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nos puede llevar realmente a reencaminarnos, a reestructurarnos, a entender que definitivamente eso que parece fácil realmente no es tan fácil como parece? Es realmente lo más complicado y es realmente lo más difícil, porque es lo que desbarata todo ese armatodo, es lo que desbarata absolutamente todo ese plan perfecto, es lo que distorsiona ese camino que ya ha sido trazado para que nos vaya bien y para que le vaya bien a nuestras generaciones. Y precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente Él quien restaura todas las cosas. Es precisamente Él quien nos devuelve la esperanza. Es precisamente Él quien nos da el ejemplo con su propia vida al hacerse hombre y venir aquí a la tierra, de obedecer verdaderamente la voz de Dios, de poner en práctica verdaderamente su palabra, de no dejarse engañar por ese árbol, por esa seducción, por esa serpiente, de no dejarse engañar por esas decisiones fáciles, porque se tiene una influencia, o porque se tiene un poder, o porque se tiene algún dinero, o porque se tiene alguna capacidad, sino que buscar realmente y hacer la voluntad de Dios siempre será lo que nos lleve a que ese propósito maravilloso que Él tiene se cumpla a cabalidad, a que sin importar si hay pruebas, si hay dificultades, necesidades, si hay adversidades, sin importar que nuestra propia carne sea puesta a prueba, el poder obedecer a Dios es lo que nos va a garantizar precisamente la bendición, precisamente el poder entrar a esa tierra prometida, el heredar esas bendiciones, el que se materialicen todas esas cosas que solo pueden venir de parte de Dios, el que realmente disfrutemos la paz, el amor verdadero y la bendición verdadera que viene de parte de Dios. Y esto nos lo enseña Lucas, capítulo 22. Versículo 40, y dice así: cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo en medio de su agonía. ¿Qué nos enseña este pasaje tremendo de Lucas, capítulo 22, que también están en los otros evangelios? Acerca del momento en que el Señor oró en el Getsemaní, antes de su crucifixión, antes de pagar ese precio tan tremendo allí en la cruz y derramar su sangre por todos nosotros.
antes de ser tan maltratado, antes de ser golpeado, antes de ser desnudado, antes de ser azotado, de ser coronado y de ser clavado de manos y pies a esa cruz, antes de que le traspasaran su corazón con esa lanza, antes de que tuviera que caminar con esa cruz hasta el Gólgota, antes de que tuviera que padecer de esa forma hasta entregar su vida. Allí Él consideró por algún momento en su humanidad el no ir a la cruz, el no cumplir la voluntad del Padre Celestial, el no cumplir el acuerdo que ellos habían tenido para poder redimir la humanidad, para poder redimir lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén, para poder redimir lo que todas las generaciones habían heredado acerca de ese engaño, de esa serpiente, de ese ser lleno de maldad, de muerte, de robo, lleno de maltrato, lleno de mentira, como lo es Satanás. ¿Cómo redimir ese corazón que, teniendo la voluntad de tomar lo correcto, tomó lo incorrecto? ¿Cómo redimir ese albedrío que, teniendo la oportunidad de comer de los mejores frutos, decidió comer del peor? ¿Cómo redimir la bendición de esa relación de Dios directa con el hombre, sin ninguna religión, sin ninguna fábula, sin ningún misticismo, sin ningún engaño? ¿Cómo redimir esa paz, esa salud? ¿Cómo redimir esa prosperidad? ¿Cómo redimir esa posición de hijos? ¿Cómo redimir esa libertad que el hombre perdió y cedió voluntariamente a la serpiente por dudar en su corazón, por tomar el camino fácil de adelantarse y de aún considerar en su corazón que podían llegar a ser iguales a Dios? Lo mismo que Satanás sintió cuando era ese querubín protector en el cielo. ¡Qué terrible es esto! Y lo hizo a esta forma. Él consideró, Jesús en su carne, el no ir a la cruz, porque fue probado también, porque no era fácil para Él, por supuesto. Pero en medio de su lucha, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Morir por nosotros, perdonar nuestros pecados, redimirnos de esa maldición, dando la oportunidad por la gracia, porque Él nunca había pecado y nunca pecó, de poder ser restituidos y de poder ser liberados de todo en lo que caímos esclavos por la falsedad, por la decisión de lo fácil de complicar todas las cosas. Pero allí el Señor, en medio de su agonía y en medio de su lucha, en medio de su libre albedrío también, en medio de su capacidad de poder tomar la decisión de no ir a la cruz y de no cumplir ese compromiso que habían hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para redimir a la humanidad, Él dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sometió su voluntad a la de Dios, sometió su corazón a la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Pagó el precio por nosotros. Qué grande es mi Señor Jesús, qué maravilloso es mi Señor Jesús. Él no merecía ese dolor, Él no merecía esa muerte, Él no merecía ese sacrificio, pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para corroborarnos el amor que nos tenía el Padre, el amor que nos tiene el Espíritu Santo, para darnos una oportunidad gloriosa a través de la historia de redimir lo que pasó allí en el jardín del Edén, dando la oportunidad de ser verdaderamente hijos de Dios y no solo criaturas de Dios, dando la oportunidad de volver a tomar la autoridad de señorío, de volver a tener un paraíso, de volver a tener frutos de abundancia, de volver a tener la salud que viene de Él, de volver a tener la paz que viene de Él, de volver a tener el amor que viene de Él, de volver a tener la imagen correcta, la identidad correcta de nuestras vidas, de volver a encaminarnos y dejar a un lado la falsedad, dejar a un lado lo fácil, que es lo más complicado. Volver a los brazos del Padre, volver al corazón de Dios, volver a tener esa comunión sin necesidad de religión, sin necesidad de fábulas, sin necesidad de falsedades, volver a experimentar esa libertad. Qué grande es el Señor Jesucristo. Allí fue donde Él logró redimirnos a todos nosotros, no solo perdonando nuestros pecados, sino dándonos vida eterna,
asegurando la salvación en nuestras vidas, para que en el momento en que nosotros partamos, entonces nuestra eternidad sea al lado de nuestro Creador, al lado de nuestro Dios maravilloso. Y mientras vivamos, pues tengamos la bendición, la protección, la dirección, la guía, la llenura de su Espíritu Santo, la revelación de su palabra para tomar las mejores decisiones en cada área de nuestra vida. Alabado sea el Señor Jesús. Él es el ejemplo, Él es la motivación. Y es a través de Jesús que somos redimidos. Es a través de Jesús que podemos volver a reencaminarnos, volver a direccionarnos. Es a través de Él que podemos volver a nacer verdaderamente y ser personas nuevas. Es a través de Él que lo viejo pasa y todo es hecho nuevo. Es a través de Él que podemos verdaderamente caminar por la senda que nos va a llevar a que se cumplan las maravillas que tiene Dios con cada uno de nosotros y con nuestras generaciones. Él no tomó el camino fácil, tomó el camino difícil, que era el camino fácil para la bendición. Él no tomó el camino fácil del mundo, de su propia carne, que era lo más difícil porque complicaría los planes de Dios. Nunca nos hubiéramos salvado, nos hubiéramos perdido para siempre. No existiría esperanza para nosotros los seres humanos. Estaríamos condenados a vivir bajo los rudimentos de esa primera pareja después de haber perdido la bendición. Pero gracias a lo que Jesús hizo hay esperanza. Gracias a que Él prefirió tomar el camino difícil que se convirtió en el más fácil para nosotros. Porque por esa gracia y por ese amor, por esa obediencia, ahora nosotros podemos ser redimidos, perdonados, salvados y ser bendecidos en gran manera. Ahora te toca a ti y me toca a mí que tomemos las decisiones correctas. Que este libre albedrío que Dios nos ha restaurado, que este libre albedrío que Dios nos ha dado, en Cristo Jesús y solo en Él, no comamos más de ese fruto prohibido que es la desobediencia, que es el engaño, que es la falsedad. Hay dos caminos para prosperar en la vida: siendo honesto, trabajador, o siendo una persona que se mete en el narcotráfico, que se mete en lo deshonesto, que se mete en lo que es ilegal, que se mete en lo que es el contrabando. Un camino parece fácil porque trae miles de millones de dólares en meses. Otro camino parece difícil porque es en el día a día que se ahorra del peso a peso y que se llega al primer millón y que se continúa adelante. Pero noten ustedes que el camino fácil no es el más seguro. Y noten ustedes que el camino difícil resulta siendo el más seguro. Y eso solo lo podemos hacer con la verdadera voluntad de Dios, con el carácter de Jesucristo, con el ejemplo que nos dio el Hijo de Dios, quien también en Mateo 4 rechazó todos los ofrecimientos que el enemigo le hizo para enriquecerlo de un día para otro, para darle cosas que aparentemente se iban a costar mucho tiempo aquí en la tierra. Pero el Señor tomó el camino correcto: esperar la bendición de su Padre y hacer la voluntad de su Padre. Y miren, al final fue coronado, está sentado a la diestra del Padre, y no hay otro nombre a través del cual los hombres se puedan salvar sino a través de Él. No hay otro nombre más grande que el de Jesús. Toda la gloria y la honra es para Él. Qué grande es el ejemplo, ¿no? Hay caminos fáciles. Hay personas que creen que para salir de la situación difícil que están atravesando, lo más fácil es vender sus cuerpos a través de las redes sociales, es prostituirse a través de desnudarse, a través de las webcams. Creen que lo más fácil es vender porque les pagan, porque ganan más rápido, porque pueden prosperar más rápido. Pero ¿cuántas de esas mujeres son extorsionadas? ¿Cuántas de esas mujeres terminan siendo asesinadas? ¿Cuántas de esas mujeres terminan siendo tan engañadas? ¿Cuántas de esas mujeres pierden realmente lo más valioso, pierden realmente lo más prestigioso y terminan siendo burladas, menospreciadas por tantas personas? Y solamente son miradas y solamente son buscadas por una codicia carnal, por una codicia de laxivia en las personas. Ni siquiera hay un respeto hacia cada una de ellas, ni un valor hacia cada una de ellas. ¿Cuántas personas toman decisiones
que aparentemente son fáciles, pero son las más complicadas. ¿Cuántas personas se quitan la vida en un momento de desesperación? ¿Cuántas personas atentan contra su integridad porque no pueden aparentemente solucionar ciertos problemas del ya? Pagar deudas, tal vez superar una traición amorosa, un despecho, tal vez una situación que los agobia, tal vez depresiones, ansiedades, angustias, necesidades. Y la gente cree que suicidando se arregla las cosas, cuando la Biblia nos enseña que después de esta vida hay otra, que vamos a dar cuenta de lo que hagamos con nuestra vida. Y que si llegamos a morir sin Jesús en nuestro corazón, que si llegamos a morir sin haber pedido perdón, sin habernos arrepentido, si llegamos a morir sin haber recibido a Jesús en nuestra vida, entonces nos perdemos, separados de Dios, en un lugar de condenación, en el infierno prácticamente, que es el lugar que fue preparado para Satanás y para sus ángeles. Entonces lo que parecía fácil termina complicándolo todo. Así sucede. ¿Cuántos hombres deciden dejar su esposa, dejar sus hijos, por irse con un amante, por irse con una moza, como dicen por ahí, por irse por una aventura sexual? ¿Cuántas personas teniendo un hogar, teniendo una mujer que los ama, una mujer que les sirve, una mujer que los cuida, una mujer que les ayuda, prefieren otra chica que porque tiene menos años, que porque tiene mejor cuerpo, que porque tiene mejores curvas, que porque les puede satisfacer tal vez en cosas que ellos han dejado llenar su corazón, incluso con la misma pornografía? Y dejan destruir hogares tan hermosos, dejan de destruir familias tan lindas. ¿Y después en qué termina todo eso? En que esa misma china tiene 4 y 5 más, en que esa misma china en cualquier momento, cuando se le acabe la platica, cuando se le acabe lo que medio le queda, lo tira a un lado también, y luego tienen que volver con la cola entre las piernas, como decía el chavo, a pedir que les den otra oportunidad, pero muchas veces ya es demasiado tarde. Buscan el camino fácil, se olvidan de que esa esposa que hoy no tiene esas curvas, un día las tuvo, se olvidan de que esa esposa que hoy no es tan joven, un día lo fue. Y se olvidan incluso que ellos ya no son tan jóvenes como parecen, que ya no son tan fuertes como parecen. Y que si esa mujer se ha desgastado, que si esa mujer tal vez no tiene la juventud o las curvas, es porque las desgastó con él, es porque murió a ella misma para darle un hogar, para darle unos hijos y para estar a su lado por tantos años. Con razón, la infidelidad no trae nada bueno. Con razón, la infidelidad lo único que trae es dolor y sufrimiento. Con razón, la infidelidad, como en el caso de David, es algo que parece una decisión fácil, pero termina complicando definitivamente todas las cosas. Por eso en una relación lo más difícil aparentemente sería ser fiel, pero es lo más seguro, porque estás al lado de una mujer que te ama, estás al lado de una mujer que te honra, estás al lado de una mujer que es para ti, estás al lado de una mujer que te entregó su juventud, su belleza, estás al lado de una mujer que ha luchado contigo hombro a hombro, estás al lado de una persona que no te va a dejar solo en la vejez, estás al lado de una persona que no te va a abandonar en un momento de dificultad y de crisis. Pero nos dejamos engañar por las redes sociales, nos dejamos engañar por las apariencias, nos dejamos engañar por la silicona, nos dejamos engañar por tantas cosas que luego terminan siendo el dolor y el sufrimiento más grande de tantas personas, tanto hombres como de mujeres. Sufren los hijos, sufren el papá, la mamá, sufren las familias, sufren las generaciones, y se repiten estándares que cada vez se vuelven peores de generación en generación. Es tiempo de tomar las decisiones correctas, es tiempo de reencaminarnos, es tiempo de no irnos por lo fácil, es tiempo de no tomar esos atajos que son dañinos, es tiempo de no seguir escuchando esa serpiente, es tiempo de no seguir tomando ese fruto prohibido, es tiempo de que al igual que el Señor Jesús, aunque luchemos en nuestra carne con muchas cosas y muchas situaciones, aprendamos a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aprendamos a someter nuestra vida y aprendamos que lo que se hace correctamente definitivamente es lo que vale la pena, y que lo que ganamos con el sudor de nuestra frente honradamente, lo que ganamos con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo, sin tener que robarle a nadie, sin tener que quitarle a nadie, sin tener que pasar por encima de nadie o dañar a nadie, es lo mejor que
que podemos tener y es lo mejor que podemos disfrutar, porque ahí está la bendición de Dios y irá de aumento en aumento. Y aunque no prosperemos de la noche a la mañana, como lo hacen las personas que toman el camino fácil, estamos más seguros de vivir más años y estamos más seguros de que la bendición realmente estará en nuestras vidas. Alabado sea Dios, qué lindo es el Señor. Ahí donde está, yo te invito a que cierres tus ojos y a que digas conmigo: Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, confrontante pero verdadera. Gracias por esta enseñanza. Hoy entiendo, Señor, cómo los hombres hemos complicado tanto las cosas, cómo nos hemos dejado engañar nuevamente por esa serpiente. Hoy reconocemos, Señor, que las cosas pudieran ser más fáciles si no somos nosotros los que las complicamos, tomando las decisiones más fáciles, que son realmente las más difíciles. Pero hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos a no seguir tomando decisiones, a no seguir tomando caminos para dañar el propósito, para alejarnos de la bendición, para impedir que las promesas realmente se cumplan en nuestras vidas. Hoy queremos no seguir tomando decisiones creyéndole al miedo, creyéndole al temor, creyéndole a la duda, creyéndole a la incredulidad, creyéndole a las mentiras de este mundo, a la falsedad de este mundo. Hoy queremos tomar decisiones creyéndote a ti, Señor, a tu palabra, creyéndote a ti, a tu dirección. Hoy queremos seguir tomando las mejores decisiones en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestra sexualidad, con nuestros cuerpos. Hoy queremos seguir tomando las mejores decisiones en nuestra relación personal contigo. Hoy queremos seguir tomando las mejores decisiones en nuestras áreas sentimentales, profesionales, laborales, Señor. En todo nuestro ser queremos, Señor, caminar de tu mano, Señor, como lo hizo Jesús, como nos lo enseñó Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el mayor ejemplo de que sí se pueden tomar las mejores decisiones y que sin importar que cuesten, si son la perfecta voluntad de nuestro Padre, valen la pena, porque son las que traerán la paz, el amor y las que traerán la redención y la bendición completa, no solo sobre nosotros, sino sobre nuestras generaciones. Ahora, si tú escuchaste por primera vez este mensaje ahí donde estás, quiero que repitas conmigo lo siguiente: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haber pagado ese precio tan grande por mí y haberme redimido en esa cruz del Calvario. Gracias por haber derramado esa sangre para perdonar mis pecados. Gracias porque ahora entiendo por qué lo hiciste, para cortar la maldición, para cortar la separación, para cortar todo aquello que cayó sobre esa primera pareja y heredamos todas las generaciones de ahí en adelante. Hoy te doy gracias por esa obra tan maravillosa que hiciste. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Te pido perdón y que limpies mi pecado con esa sangre preciosa. Y hoy te entrego mi voluntad. Hoy pido que me ayudes a tomar las mejores decisiones. Hoy te pido que me guíes a hacer lo que es correcto. Hoy te pido que me ayudes a renovar mi manera de pensar. Y ya no quiero comer más de ese fruto prohibido. Ya no quiero comer más de ese fruto que es seducido a través de esa serpiente. Ya no quiero seguir creyendo esas mentiras. Ya no quiero seguir tomando esas decisiones fáciles que lo único que me han llevado es a complicarme la vida y a entrar en un laberinto sin salida. Hoy te tomo de la mano, Jesús. Te recibo en mi corazón y te pido, ayúdame. No quiero volver a ser la misma persona. Y quiero de aquí en adelante que con tu ayuda, escuchando tu voz, aprendiendo de tu palabra y siguiendo tu ejemplo, Señor, y el ejemplo de todas aquellas personas que supieron hacer lo correcto en cada área de su vida, que suceda de la misma forma conmigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia de Dios, nueva generación, Dios les bendiga, Dios continúe llenando sus corazones y recuerden, definitivamente lo más fácil es complicarlo todo. Ya no sigamos cayendo en el mismo engaño. Es hora de que realmente tomemos las mejores decisiones con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.